En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Aquí engolosinados con esa voz tan maravillosa de Ángela Aguilar, que además de tener una garganta prodigiosa, es muy bella. Okay. Nieta de Luis Aguilar. Nieta de Luis Aguilar, hija de Luis Aguilar, o sea, de Luis Aguilar el viejo, sí, hija de Luis Aguilar, y de una familia de cantantes rancheros, de última generación, lo que implica, digamos, que es importante para los países el sostenimiento y la actualización de su folclore y de su cultura, y yo creo que los venezolanos eso no debemos olvidarlo. Hoy es 24 de marzo del año 2023, aquí se habla libertad. Miren, y les voy a decir una cosa, el verdadero y único programa Aquí se habla libertad sale en esta hora, los lunes, los miércoles y los viernes. Que quede constancia que nosotros no nos hacemos responsables de los Aquí se habla libertad de martes y jueves. Y también les tengo que decir que el nombre Aquí se habla libertad es mío. O sea, yo fui el que inventé el programa, yo fui el que lo presenté. Ahí está Génesis, en el bostezo absoluto. Génesis es, ay Dios mío, maravillosa. Bueno, gracias a todos los que se conectan con nosotros. Hoy es día de Santa Catalina de Suecia. Gracias a los que están a través de viéndonos a través de @rcr750.com. A los que nos ven en las redes sociales, @750, @rcr750. En el caso del profesor Daniel Laud, @Daniel Laud. En mi caso, @BJMC. Gracias a todos los que nos siguen por TuneIn, buscando Radio Caracas Radio. Un fuerte abrazo ya a Pedro de Armas, a María Macei y a Juan Santos, que están de primera fila en el chat en vivo de RCR 750 por YouTube. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Catherine Manzano en la gerencia de producción, a Génesis Rodríguez en la producción del programa, a don Julio Pinto, el MacGyver de los controles, en los controles. Y recuerden que Génesis Rodríguez también es la gran productora de contenidos de RCR 750. Bueno, hoy estamos de nuevo, como todos los viernes buenos, con el profesor Daniel Laud, economista e historiador. Y estamos ya, digamos, en la etapa de revisar concretamente qué pasó. A ver, ¿qué pasó desde el punto de vista de la economía en estos últimos 25 años, que se dice fácil, pero que si lo vemos de atrás para adelante, esta semana lo que ocurrió es que caímos en cuenta de que la empresa petrolera venezolana es la caja chica de los saqueadores y los corruptos, y que como si nada, como si hablásemos de un guacal de aguacate, dicen que se llevaron entre 3.000 y 22.000 millones de dólares a confesión de parte. Y eso, por supuesto, no se puede desaparecer
si no hay como base de sustentación una increíble maquinaria de perdición de los recursos, porque es que no es que yo tenía $100 en la gaveta y se lo llevaron y ahora no sé dónde están los $100, no, esos son 30, miren, lavar $30,000 millones en este mundo debe ser una labor epopéyica que así como los malos inteligentes hay que agarrar a esa gente, hay que encerrarlos porque son delincuentes, pero hay que ponerlos a trabajar para el bien y no para el mal. Claro. A ver cómo se resuelven un bojotal de problemas que nosotros tenemos. Pero bueno, este cuento lo cortamos la semana pasada en ciernes del chavismo, y aquí está el profesor Daniel Laud, que nos va a seguir contando qué es lo que ocurrió en adelante. Sí, bueno, yo estaba comentando primero que los primeros años del gobierno de Chávez fueron años en los cuales él recibió el beneficio de la Agenda Venezuela, que fue el gran programa que inició Teodoro en el gobierno de Caldera, y eso fue lo que le estabilizó la economía a Chávez, ¿okay? Por eso es que Chávez, cuando entra, comienza a bajar comienza a bajar la inflación y comienza también a bajar la deuda externa, ¿no? A mí no se me olvida nunca que él mostraba en los Aló Presidente un gráfico en el cual él indicaba que él estaba pagando la deuda externa, porque efectivamente se estaba disminuyendo el pago de la deuda externa. Y bueno, y lo que estaba ocurriendo era una cosa que ni siquiera era producto de una acción de él, ¿no? Sino que era un producto de la acción de la renegociación que se había hecho en el 89, ¿no? Porque en el 89 se convirtió la deuda en 5 bonos, ¿ok? 6 bonos, ¿ok? O sea, había un bono que se llamaba el par, ¿ok? Había un bono que se llamaba el discount, o el bono de descuento, había un bono que se llamaba el FLIRP, ¿okay? que eran las iniciales de Front Loaded Interest Reduction Bond, ¿okay? Había 2 bonos más que se llamaban New Money Bond, ¿okay? O sea, nuevo bono de dinero fresco, ¿no? Porque es que hay una cosa que hay que comentar, que en el gobierno de Pérez se aumentó la deuda externa, ¿okay? Porque sencillamente ellos necesitaban recursos y entonces se pidieron con esos 2 bonos, con los 2 New Money Bond, se pidieron dinero adicional, ¿okay? Pero resulta que los bonos FLIRP, los bonos, esos New Money Bond y los bonos discount, tenían una característica, ¿no? Que era que empezaban a pagarse a partir del año de 1997, ¿okay? Y terminaban de pagarse en el año 2007, ¿okay? Por lo cual la deuda externa iba a reducirse durante esos 10 años, ¿okay? O sea, eso estaba programado. Es más, originalmente la idea, cuando se hacen esos bonos, es que ellos iban a privatizarlo todo, ¿okay? Y iban a recibir como pago de las privatizaciones los bonos, por lo cual no había que amortizar nada, ¿okay? Sino que sencillamente la deuda desaparecía ahí en el 1994. Canje de activos por bonos. Eso es lo que iban a hacer. Esa era la idea. ¿Okay? Y era una idea sensacional. Pero resulta que no privatizaron nada, ¿okay? Entonces, bueno, sí privatizaron. Lo que pasa es que privatizaron muy poco. Entonces, claro, quedaban esos bonos, y esos bonos eran los que estaban bajando el nivel de la deuda, hasta que en el año 2003 el gráfico desaparece. El gráfico desaparece y el hombre no sigue diciendo que él estaba pagando la deuda externa. Ahora, hay una cosa que yo quiero, desde el punto de vista pedagógico, resaltar. En primer lugar, la condición económica del presente es el resultado de las decisiones económicas que se toman en el pasado. Claro. Ok. Esa es, digamos, que la ecuación de Kalecki, si mal no recuerdo, que eso me lo enseñó el profesor del Búfalo en Economía en Ciencia Política hace 200 años. Lo segundo, que por supuesto, si el tiempo en el cual un solo gobernante o un solo régimen se mantiene es lo suficientemente largo, uno también puede llegar a la conclusión de que los resultados económicos de hoy, que son el producto de un conjunto de decisiones tomadas en el pasado, en el caso venezolano de los últimos 25 años, tienen al mismo titular responsable, claro, que es Chávez Maduro. Claro. Entonces, no es verdad lo que están diciendo actualmente, de que la corrupción de hoy es equiparable o tiene algo que ver con las decisiones que se tomaron más allá de los 25 años que ya tenemos con ellos. Claro. Estos son total, plena y absolutamente responsables de lo que está ocurriendo. Ahora,
la primera etapa de Chávez, él se comió las maduras de las verdes que se tuvo que chupar Pérez, Velázquez y Caldera, por hablar de los últimos, de los 10 años anteriores. Ok. A Caldera no le dio tiempo, a la velocidad que ellos iban, por problemas de gobernabilidad, de privatizar lo que ellos se habían comprometido a privatizar. Además, él empezó en 96. Así es. Okay, cuando se acaba el control de cambio, que los tipos tienen que firmar con el Fondo Monetario, entonces el primero es reacio a firmar con el Fondo Monetario, después acepta firmar con el Fondo Monetario. Eso es una cosa que hay que tener siempre presente, ¿no? Caldera es un viejo político y todos los políticos saben que tarde o temprano hay que tomar la decisión, nos guste o no nos guste. Entonces, bueno, él firma con el fondo, se hacen los acuerdos y bueno, y aquello fue exitoso. ¿Okay? Es más, yo siempre comento, ¿no? Mira, el primer gobierno de Caldera fue un desastre, ¿okay? La gente lo beneficia y dice que no, que el primer gobierno fue mejor que el segundo. Falso. El primer gobierno fue mejor que el segundo. Fue peor que el segundo. El segundo gobierno fue bueno. ¿Por qué? Porque el hombre al final tomó las decisiones que tenía que tomar y hizo lo que tenía que hacer. Aunque se quejare. Por eso. Se quejó, pero tomó las decisiones. Claro, y por eso es que Chávez recibe una economía sana. ¿Okay? Y eso hay que comentarlo, porque es que la gente cree, no, es que el hombre recibió una economía también golpeada. No, falso. ¿Okay? Es más, mira, cuando los precios petroleros fueron malos, fue en el último año de Caldera, no en el primer año de Chávez. Chávez recibió el coroto con precios petroleros crecientes. ¿Okay? Y eso hay que tenerlo presente siempre. ¿Okay? Y ojo, PDVSA no estaba perdiendo plata. ¿Okay? En ese momento a PDVSA le costaba $5 sacar un barril del subsuelo. ¿Okay? Y si tú vendes $4 sacar un barril del subsuelo, un poquito menos de $3.90 y algo, ponle $4. ¿Okay? Entonces, si tú vendes a $9, tú estás ganando 120%. O sea, eso no es un margen. Es un margen soñado por cualquiera. Es más, mire, cualquier comerciante, y hablo de los comerciantes porque los comerciantes son los que tienen mejores márgenes, ¿okay? Cualquier comerciante soñaría tener un negocio en el cual su margen bruto fuera 120%. ¿Okay? Y además el margen bruto es casi igual al margen neto porque se pagan y se da el vuelto porque es el Estado. Claro, ¿no? Y además en una empresa petrolera... O sea, el margen bruto es sin impuesto, el margen neto es con impuesto. Pregúntenle al Estado venezolano cómo hace la diferencia entre bruto y neto. No, pero es que fíjate tú... Se pagan los impuestos a sí mismo y por lo tanto bruto es igual a es que mira, si la empresa petrolera estuviese bien administrada, tuviera menos empleados, y su gasto operativo sería mínimo, ¿okay? Por lo cual al final el margen neto casi sería el margen operativo. Ahora, usted está dando en el clavo. Hubo un momento, 2 años, de lucidez política en el que caímos en cuenta y apoyamos que el Estado no podía ser tan grande porque no podía financiarse. Ok, allí estaba todo el tema de la deuda, ahí estaba el compromiso objetivo con el Fondo Monetario Internacional, ahí estaba la propuesta de, ¿cómo se llamaba? El Plan Venezuela, ¿no? La Agenda Venezuela. La Agenda Venezuela. Pero llega Chávez, y Chávez llega con este discurso. Los últimos 40 años se perdieron. Ok. La democracia fue traición y entrega. Y lo quiero decir porque era común ya desde los tiempos de Luis Herrera que el primer discurso político no era para reconocer al anterior, sino era para montar una ficción política que les conviniera. Entonces, Luis Herrera llega y dice: recibe un país hipotecado. Ya dijimos en su momento que eso no era cierto, pero él era falso en sus premisas, pero lamentable y terriblemente verdadero en sus consecuencias. Sí. Porque si tú crees que recibes un país equivocado, tú tomas decisiones sobre eso, aunque sea mentira, y trastornas el país. Entonces, pasa con Luis Herrera le entrega a Lucinchi le entrega a Pérez le entrega a Velázquez, a Juro, Velázquez a Caldera, y todos ellos, mirando hacia atrás, lo que hacían era, lamentablemente, no tomar el testigo de la continuidad, sino arrebatarle el testigo al anterior, diciendo que el otro lo había hecho mal y él lo iba a hacer mejor.
eso lo continúa Chávez y por lo tanto nosotros empezamos a tener una ficción política lamentablemente legitimada de que habíamos perdido 40 años, de que los partidos políticos eran los culpables de casi cualquier cosa, de que la corrupción así había sido monstruosa y por cierto, la mentira es tan flagrante y tan recalcitrante que hace poco decía Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional que Pérez había muerto con una cuenta mancomunada con Cecilia Matos de $1.200 millones. La realidad que dice que Pérez de vaina tenía cómo vivir. ¿Ok? Y la realidad dice que Cecilia Matos fue a Bogotá y murió en Bogotá llena de un cáncer terrible y te estaba tratando de vender 2 cuadros del patrimonio de la pareja, 2 cuadros, para poder pagarse el tratamiento. A mí me disculpan, pero nadie con una factura, con una cuenta mancomunada de 1.200 millones. Y cuando ustedes ven a la familia original del presidente Pérez, una familia súper modesta, de mujeres solas, trabajadoras, alguna de ellas ciega. Sí. Yo el otro día le mandé una foto a Teresa Albanes, mi amiga, tomé la foto a las hijas de Pérez que estaban en la panadería La Yaya de Prados del Este tomándose un café. Okay. Totalmente modesta. Nadie que tiene una factura de 1.200, una cuenta de 1.200 millones se queda aquí para tomar café en La Yaya. Nadie. Claro. Pero la mentira política se trata de imponer. Aquí los que tienen que decir dónde están los reales de los últimos 25 años son los titulares que desde los últimos 25 años han estado en el poder. Entonces, claro, Chávez llega, se apropia de lo que se pueda apropiar en tiempo presente como si fueran sus logros, pero llega un momento en el cual políticamente él decide revertir cualquier estrategia de privatización y expropiarlo todo. Sí. Pero no sé si me estoy adelantando. No te estás adelantando, porque eso va a pasar 2 años después. O sea, estamos en el 2003, ¿ok? O sea, ahí van a ocurrir varias cosas, ¿no? La primera cosa que ocurre es que a Chávez lo han intentado sacar de varias maneras, ¿ok? Porque esos 3 primeros años, 1999, 2000, 2001, 2002, fueron años duros, ¿ok? Precisamente porque se seguía con el programa de la Agenda Venezuela, ¿okay? Más bien debieron haber privatizado más, ¿okay? Debieron haber reducido más el tamaño del Estado, reducido los impuestos, ¿okay? Y permitir que el sector privado empezara a crecer, ¿no? ¿Okay? Incluso acentuar el proceso de concesiones que se había hecho también en los años de Caldera. No, pero es que Chávez llegó con el keynesianismo populista. Chávez llegó con el plan Patria. Sí. Chávez llegó con esta idea. Los militares somos mejores que los civiles. ¿Okay? Los militares son la reserva profesional del país. Y este país tiene mucha necesidad porque es que, de nuevo, falsas premisas son lamentablemente verdaderas en su consecuencia. Como este país está destruido, porque yo digo que está destruido, yo hago el plan Patria. Ahí le entrega al primer militar un bojotal de plata y desde ese momento hasta hoy no sabemos ni qué se hizo el militar ni qué se hizo el dinero. Esa es la verdad. Sí, bueno, y además anulan las posibilidades de que la Asamblea ¿cómo se llama? Le haga seguimiento a cualquier tipo de gasto, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas del gobierno que comienza en 1999. Pero bueno, como comentaba, se debieron haber hecho esas cosas, no se hicieron, ¿okay? Y la primera medida que toma Chávez cuando le hacen la huelga petrolera, cuando hacen el paro petrolero ese que se hace entre diciembre del 2002 y más o menos marzo del 2003, ¿okay? Porque es cuando por fin Chávez toma control de PDVSA, control definitivo, ¿okay? Ahí ocurren 2 cosas, ¿no? La primera cosa que ocurre es que se cae la venta petrolera, ¿okay? Porque claro, ellos habían parado los pozos, parado la producción en los pozos y parado la entrega de petróleo en los puertos, ¿okay? Por lo cual cae la factura petrolera. Y entonces el gobierno, sin que se haya manifestado un problema de fuga de capitales, porque no lo hubo, ¿okay? El gobierno decidió montar compulsivamente un control de cambio, ¿okay? Dice, control de cambio, ¡pum! ¿Okay? Y yo me acuerdo, ¿okay? Que yo ese año, el año 2002, había pagado muy poco impuesto, ¿okay? Porque resulta que como una de las reformas que se habían hecho en los 2 gobiernos anteriores, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se mantuvo en el gobierno en la transición de Velázquez y
y se mantuvo también cuando se hizo la reforma tributaria del gobierno de Caldera, era que el impuesto se iba a pagar con una cosa que se llamaba unidad tributaria. Y la unidad tributaria se crecía al ritmo de la inflación. Entonces, bueno, la segunda medida que toma el gobierno en el 2003 es decidir que la unidad tributaria ya no se iba a incrementar con el ritmo de la inflación, y se comenzó a incrementar por debajo del ritmo de inflación, muy por debajo del ritmo de inflación, por lo cual todos los que de verdad pagan impuestos, todos los que de verdad pagamos impuestos, terminamos pagando muchísimo más, ¿okay?, de lo que paga cualquier ciudadano normal en un país pobre, ¿okay? Y esa es la razón por la cual ustedes y yo, ¿okay?, estamos sujetos a una ley de impuestos monstruosa. Ahora, por cierto que leí que habían cambiado la relación con la unidad tributaria y que ahora no era la unidad tributaria la que iba a regir. No, sí, sigue siendo. Hoy en día es 0.40. ¿Okay? Es más, normalmente el gobierno siempre la cambia después de que se hace la declaración y pago del impuesto, ¿no? Que eso debe ser el 31 O sea, no solo cobra impuestos, sino cobra con ventaja y trampa, pues, ¿no? O sea, porque es que uno está pagando a precios de hoy con una referencia monetaria que no tiene nada que ver. No, y además que cuando ocurre hiperinflación, peor. O sea, porque ¿qué te dice? Bueno, usted puede descontar 10 unidades tributarias por escuela. Ahora, si la unidad tributaria no es la actual, no ayuda para nada. No, y es que, fíjate, hay gente en este momento que, por ejemplo, le pagan el sueldo el 15, ¿ok? Y ya el 20 no tiene dinero, ¿ok? Y esa gente tiene que pagar un impuesto monstruoso por lo que recibió el año pasado, porque sus parámetros están medidos con la inflación del año pasado. No, y lo más chistoso es que si a la gente le dura una semana el sueldo, lo felicito, porque con lo que me paga a mí la universidad me dura un día más o menos. Sí, a veces dura 1 o 2 días, ¿no? A veces dura un ingreso al banco para ver que tengo que pagar la luz o la cosa, etcétera, ¿no? Claro. O una ida a la panadería. Pero bueno, esa es el otra conversación. Nosotros estamos entonces con un Chávez que en lugar de reducir al Estado lo expande, sí, que en lugar de reducir el gasto público lo extiende. Y entonces ahí en el 2003 comienzan a ocurrir cosas bien interesantes, ¿no? El gobierno empieza a crear ministerios, ¿okay? Y el gobierno empieza a echar para atrás los procesos de privatización, ¿no? ¿Se acuerdan que CanTV había sido medio nacionalizada porque medio privatizada porque se habían vendido 2 tramos, un tramo en el gobierno de Carlos Andrés Pérez y otro tramo en el gobierno de Caldera. Y bueno, ahí ocurrió una cosa también interesante, ¿no? El gobierno, cuando comienza el control de cambio, comienza a ver permutas, ¿ok? Y permuta lo que significa es que yo puedo comprarme unas acciones venezolanas en bolívares y me voy al banco que le hace la custodia a CanTV, en este caso, y le digo al banco, mira, conviérteme esas acciones en un paquete de ADRs. ¿Okay? Entonces yo le digo al mismo corredor de bolsa con el cual compré las acciones, ahora tengo ADR. Entonces ahora véndeme esos ADRs en Nueva York, ¿okay? Y me transfieres esos reales para mi cuenta en Miami o en Nueva York, ¿okay? Entonces, claro, la gente empezó a hacer permutas, ¿no? Y las permutas inicialmente se hicieron con acciones de CanTV. Entonces, bueno, eso... O sea, ¿cuál era la intención de la gente y del gobierno para eso? Bueno, lo primero que se hizo fue prohibir ese tipo de operaciones, ¿okay? O sea, prohibida. Empezó entonces una crisis recurrente de confianza en el bolívar y la gente trataba de salir de la liquidez en bolívares, se encontró con que un buen túnel de salida eran las acciones de CanTV que podían transformar en una bolsa, en una casa de cambio de bolsa, una casa de bolsa en ADR, y ADR podía negociar a Nueva York y ya tenías dólares. pero fíjate esto, que sí es macabro, ¿no? O sea, se prohíbe el ADR de CanTV y todos los ADR, ¿no? Por lo cual todos los programas de ADR se cierran, ¿okay? En ese momento estaba Corimón afuera con ADR, estaba Mavesa, que todavía era una empresa pública, con ADR, estaba CanTV con ADR, estaba Electricidad Caracas con ADR, Cerámica Carabobo con ADR, Venezolana de Cementos con ADR, todo el mundo tenía ADR, bueno, todos los programas prohibidos, ¿okay? Y el gobierno empieza a decir, bueno, ¿ustedes quieren hacer permuta? Se puede, pero con bonos venezolanos, ¿okay? Entonces el gobierno empezó a emitir bonos, ¿okay?, para que la gente hiciese permuta. Ahora la pregunta es, ¿el gobierno venezolano tenía necesidad real de emitir bonos? No. El gobierno no necesitaba esos recursos,
¿okay? Porque el gobierno venezolano tenía la empresa petrolera indemne, pero la tenía perfecta en ese momento. Pero el gobierno empezó a emitir bonos, ¿okay? Para financiar ese mercado de permutas. ¿Okay? ¿Y qué sentido tenía financiar ese mercado de permutas? Solamente el mantener el control de cambio y darle esa válvula de escape a los que querían usar esa válvula. Entonces había una decisión política que era control de cambio, no lo voy a ceder, pero como esto termina siendo muy duro y los míos también quieren beneficiarse, lo que yo hago es que establezco este sistema que te libera del rigor del control de cambio. Pero el que tiene más saliva traga más harina, porque el pueblo venezolano no entendía eso, sí estaba regido por un control de cambio terrible y sí empezó a pasar necesidad, ¿no? Sí, bueno, y la gente, claro, la gente que no llega a este tipo de operaciones no le preocupa, ¿no? Y piensa que eso es cosa de ricos, ¿no? Y no le para esto, ¿no? Pero eso no es cosa de ricos, hay gente de clase media que lo hizo, ¿no? ¿Okay? Y porque era un mecanismo válido para poder comprar cosas afuera, también para poder mandar dinero afuera, si es que uno quería mandar dinero afuera, ¿okay? O para traer dinero de afuera hacia adentro, si uno quería traer dinero de afuera hacia adentro. O sea, en un esquema de control de cambio, eso es válido, ¿okay? Y bueno, el siguiente paso fue decir, bueno, ahora que les prohibí también los ADR, bueno, yo me voy a quedar también con CanTV otra vez, ¿okay? Y entonces compraron CanTV. Entonces, hicieron la peor señal posible, empiezan a renacionalizar o a reestatizar, ¿no? Hacen una OPA. Con plata, o sea, pagando. En primer lugar era con dinero. Hacen una OPA porque es que tienen mucha plata. Exacto. O sea, fíjate, tú tienes un gobierno que no necesita deuda emitiendo deuda. Ajá. ¿Okay? Un gobierno que tiene los mejores precios petroleros de la historia, ¿okay? Y su costo sigue siendo bajo. ¿Okay? Así es. Entonces tenían una abundancia de dinero y entonces empiezan a gastarse el dinero en un montón de cosas que no deben hacer. Y llega Chávez y empieza a pedir el millardito. Sí, o sea, empieza a mirar. Ese después. Fíjate tú que entonces ellos renacionalizan CanTV, ¿okay? Y no les basta. ¿Okay? No les basta. Voltean hacia Sidor y hacen lo mismo también. Sí, porque es que, fíjate, y ahí hay una cosa que es curiosa, ¿no? Yo, claro, no tengo la prueba completa de esto, ¿okay? Y eso lo tengo que reconocer. Pero es muy curioso, ¿okay? Que ellos deciden renacionalizar las empresas que exportan, ¿okay? ¿Por qué? Porque el negocio jugoso en Venezuela es exportar petróleo, ¿no? O sea, el petróleo te cuesta poco, lo vendes muy caro, ¿okay? Ganas un realero, tú tienes dólares, ¿okay? Los dólares los tienes controlados, los controlamos para que se los damos a los amiguitos nada más, ¿okay? Y entonces las otras empresas que producen dólares también son Sidor, son las cementeras, ¿okay? Y las siguientes de la lista son Sidor y las cementeras. Así es. Pero este cuento lo vamos a seguir elaborando después del corte de las 11:30. Ya regresamos con el profesor Daniel Labut, economista e historiador, hablando de el manejo económico de estos 25 años de chavismo madurista. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio.
Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Queridos astroyentes, nuestro programa Guía Astrológica ha cambiado de horario. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, Guía Astrológica. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, hoy viernes 24 de marzo, Santa Catalina de Suecia. Escuchando y viendo todo lo que ustedes están opinando en el chat en vivo del canal de YouTube de RCR 750 y nosotros conversando con el profesor Daniel Laud sobre el descalabro, del vuelvan caras del régimen de Chávez, que se comportó como un nuevo rico, por lo visto. Lo que me sobra es plata, pero quiero más. Y quiero todo, lo quiero todo. Sí, bueno, a mí me da mucha curiosidad eso que comenté, ¿no? Que las empresas que ellos nacionalizaron eran las empresas que exportaban, ¿no? Porque de hecho el acero se exportaba, ¿ok? Sidor producía tanto acero que mucho de ese acero no se necesitaba en Venezuela y por eso se exportaba una gran cantidad de acero. Y ahí ocurría lo mismo que ocurría ahí y en el cemento. Ocurría una cosa que es común al petróleo, ¿no? Que es que el costo de producción es muy bajo y el precio interno es muy alto, ¿no? Porque yo comenté hace rato que Venezuela tenía un problema de que siempre sus precios fueron muy altos, entre otras cosas por el arancel, ¿no? Y de hecho el arancel hacía que el precio del cemento fuese excesivamente alto, ¿ok? Tan alto que era ilógico que en Venezuela fuera un país exportador de cemento, ¿no? Sin embargo, exportaban, ¿no? Exportaban clinker, nunca se exporta cemento, se exporta el clinker, que es la materia prima, porque sencillamente el costo de producción era bajísimo, ¿no? Por lo cual el margen interno era monstruoso, ¿ok? Al revés del petróleo, ¿no? En el caso del petróleo, el margen interno era pequeño porque había un subsidio y entonces se ganaba muy poco en la gasolina, ¿okay? Pero el margen externo era monstruosamente alto, pero se exportaba, ¿no? En el caso del cemento, quienes pagaban las consecuencias eran los venezolanos, el margen interno era monstruosamente alto, el margen externo era bajísimo, pero se producía tanto clinker que había que exportarlo, pues, o sea, era una manera de sacarle jugo al negocio, ¿no? Yo me imagino que el gobierno y la gente que está detrás de él no pensaron en esto, ¿no? No pensaron que eso era un negocio que se tenía que administrar con criterio de escasez, no con escasez de criterio. Y bueno, y lo primero que hicieron fue destruirlo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esto viene acompañado por un inmenso desprecio del mérito profesional, de la cualificación, de las competencias profesionales y su sustitución casi que obsesiva por la lealtad a la revolución. Sí, bueno, no, y está muy asociado a lo que tú comentaste hace un ratico, pues que es que los militares se creen, ¿okay?, que ellos son más sabios que los civiles, ¿no? O sea, ahí hay un desprecio natural por el civil, ¿no? Y entonces ese creo que es el principal problema que aquejó al gobierno de Chávez y que todavía aqueja al gobierno de Maduro, porque en el fondo es un gobierno militarista, pues. ¿Okay? Bueno, es que a nosotros nos cuesta reconocer que es un gobierno, yo lo llamo militar civil, porque ayer estaba reunido yo con una periodista que me entrevistó de Colombia, me decía, bueno, pero mire, a mí lo que me impresiona es que todos los cuadros gerenciales y de decisión del gobierno son militares. Y yo le dije, no, a mí no me sorprende, este es un gobierno militar civil. Los militares le dan soporte al régimen, el régimen se vale de los militares como mecanismo de coerción,
y las policías especializadas, y por lo que uno ve que dicen algunos comentaristas, bueno, es que se dividen las policías y las áreas de influencia del uso de la violencia legítima entre 2 o 3 personeros del gobierno, que todo el mundo sabe los nombres. Entonces, nada viene solo. En primer lugar, la otra que compran es la electricidad de Caracas, ¿no? Sí. Para nuestra mayor desgracia, ¿no? Sí, bueno, ya para allá voy. Y la única que no exporta es electricidad. Yo la había dejado afuera por una razón, ¿no? Y ahí la razón, igual que la de CanTV, porque CanTV no exporta nada tampoco, ¿verdad? O sea, la razón ahí es estratégica, pues. O sea, y de hecho, ellos insisten mucho en la palabra estratégica, que también estuvo en el decreto de régimen de inversiones extranjeras que hizo Carlos Andrés Pérez en el año 74, cuando arrancó su primer gobierno, que es que había unas ciertas áreas que eran estratégicas y que no podían ser manejadas por extranjeros, ¿okay? Esas áreas eran las telecomunicaciones, ¿okay? La electricidad, ¿okay? Los hidrocarburos, ¿okay? Y hay una más, pero no recuerdo en este momento. Son 4 áreas que eran exclusivas para que el Estado fuese el que las manejara, y eso es lo que le da pie a la nacionalización petrolera del 76, a la nacionalización del hierro en el 75, a las nacionalizaciones, nadie se acuerda de esto, ¿no? Las nacionalizaciones de las empresas eléctricas, ¿okay? Porque aquí en Venezuela hubo empresas privadas que eran extranjeras y que nos daban electricidad. En el Bar era una, la energía del Barquisimeto era propiedad de una empresa que se llamaba Canadian Electric Power, o sea, la luz eléctrica la energía eléctrica de Canadá, ¿okay? Y en el BEN, ¿okay? Que curiosamente era la empresa que le suministraba electricidad a la costa oeste del lago de Maracaibo, ¿okay? Que incluye la zona petrolera. Entonces, esa empresa le pertenecía a una empresa norteamericana que se llamaba Florida Electric Power, ¿okay? Entonces, esas 2 empresas fueron nacionalizadas en el 74, ¿okay? Cuando comienza el gobierno de Pérez, fueron parte de las nacionalizaciones, porque se consideraba que la electricidad no podía estar en manos de extranjeros, ¿okay? Entonces, la razón de la privatización de electricidad tiene que ver con 2 cosas, ¿no? La nacionalización de electricidad. Primero, ellos quieren sacar a la vieja gerencia, ¿okay? Y pactan con quien quiere comprarla, que es una empresa que se llama AES, ¿okay? Y AES compra esa vieja gerencia que era Ricardo Zuluaga, sí, que era el némesis ideológico de Chávez, no porque Ricardo lo quisiera, sino porque Chávez lo veía como todo lo que él no deseaba para el país, una familia de emprendedores de 400 o 500 años de tradición que habían traído la modernidad, y él, digamos, chocaba mucho contra su propia narrativa del país. Era una empresa que era bastante eficiente, ¿ok? Ojo que yo tengo mucha ojeriza con la alta gerencia de electricidad, porque yo creo que la electricidad era eficiente porque tenía unos cuadros medios muy profesionales, o sea, sus técnicos eran terriblemente profesionales, ¿ok? Mucho mejores que los gerentes, ¿ok? Y bueno, y esa era la bondad de esa empresa que se llama Electricidad de Caracas, que algunos todavía se acuerdan, ¿no? Porque algunos, por ejemplo, a mí me pasó la semana pasada, cortaron la luz 2 veces por la zona donde yo vivo, y fue porque se había quemado un cable y aquello se tardó en reactivar, y todo el mundo siempre, o sea, los que eran mayores, así como yo, se quejaban de que cuando la electricidad no pasaba esto, además le anunciaban a uno que iban a hacer la reparación antes de que ocurriera, ¿okay? Y es cierto, ¿no? Porque es que la empresa, sigo insistiendo, tiene unos cuadros medios muy profesionales, ¿okay? Eso hay que reconocerlo, que la crema de la electricidad de Caracas estaba en la gerencia media, ¿okay? Y eso era lo que le daba eficiencia a esa empresa. Bueno, el gobierno pacta con AES, ¿okay? Le abre la puerta a AES y le dice, sí, cómprenla, pues, ¿okay? Porque quieres quitarse del medio a los Zuluaga, claro, ¿okay? Claro. Y bueno, con la promesa de que, bueno, vamos a hablar de las tarifas. Compran la electricidad. El compromiso es, vamos a entregarla, a dejarles la empresa, pero también les vamos a reconocer Quiero hacer un inciso histórico, ¿no? Una vez yo estaba entrevistando nada más y nada menos que Juan Barreto, en los tiempos de
la pre-privatización de la electricidad. Él decía que la electricidad estaba conspirando contra el régimen porque le estaba bajando el voltaje a la ciudad para hacerla más oscura. O sea, cualquier cosa puede ocurrir, cualquier cosa pueden decir, no pasa nada, cualquier cosa. Bueno, ellos, ¿cómo se llama? Le abren la puerta a AES con la promesa de les vamos a negociar las tarifas con ustedes, las tarifas las vamos a subir, ¿ok? Y nunca cumplen la promesa, ¿ok? AES se cansó, ¿ok? Pero no es que se cansó así nomás, ¿no? La electricidad de Caracas, y esta es la razón por la cual yo digo que la alta gerencia no era muy efectiva, como lo era la baja gerencia. La alta gerencia había gastado dinero de la electricidad en la compra de empresas en el exterior, ¿okay? Que no eran lo suficientemente rentables como lo era la electricidad de Caracas en Venezuela, ¿okay? Con tarifas malas. Pero hay que decir también que todo eso se sabe porque ellos estaban en la bolsa, ¿no? Sí. O sea, eran transparentes. Sí. Aún en sus malas decisiones. Bueno, por eso que se sabían estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, el AES se quedó con las empresas en el exterior, ¿ok? A cambio de, bueno, tú me fastidiaste bastante, bueno, yo me quedo con la electricidad de Santo Domingo, me quedo con la planta del Salvador y me quedo con la generadora esa que está ahí en Cali, en Colombia. Eso es mío y tú te quedas ahí con tu electricidad de Caracas. Y entonces el gobierno fusionó aquello en un pasticho muy interesante que se llama Corpoelec, ¿okay? Que tiene que es la heredera de Cadafe, pues. Sí, bueno, que tiene tantas formas gerenciales como empresas se empastaron ahí. Claro. ¿Okay? Por eso es que eso no es eficiente, ¿okay? Porque además de que está administrado por el gobierno, tiene 4 culturas gerenciales completamente distintas, ¿no? Hoy en día creo que después que han pasado casi más de 10 años de que eso ocurrió, más o menos está homogenizada la incultura gerencial de la empresa, por lo cual eso no tiene ningún remedio, ¿no? El remedio de ahí es el que no le gusta a los venezolanos: privatizar, ¿okay? Y dejar que el que privatiza, ¿okay? Tome la decisión de sacar al que tiene que sacar. ¿Okay? Es así. Nos guste o no nos guste. Y es más, miren, yo se los digo, si yo tuviese un hijo trabajando en una empresa de esa y lo sacan por ineficiente, yo digo, bueno, está bien, un ingreso menos, pero bueno, por lo menos vamos a tener buena electricidad. Es que, exacto, es que un problema, allí es donde muchas veces perdemos la perspectiva, porque al final estamos hablando de la estabilidad y calidad del orden social general, que no tiene nada que ver con uno. Claro. O sea, por ejemplo, cada decisión de no pagar la tarifa se transforma en un resultado social absolutamente detestable, claro, que son servicios públicos malos. Sí, yo le estoy haciendo un daño a la sociedad cuando yo no pago los servicios, ¿ven? ¿Okay? Por eso es que eso lo estábamos hablando antes de empezar el programa, pues, o sea, las tarifas, o sea, uno tiene que aprender en la vida que las cosas cuestan, ¿ok? Que todo hay que pagarlo. O sea, yo tengo que pagar la electricidad, yo tengo que pagar el teléfono, yo tengo que pagar el celular, yo tengo que pagar el servicio de internet por suscripción, tengo que pagar la televisión por suscripción, porque eso no es gratis. Y tiene que pagar la electricidad y el agua y la basura. Claro, eso no es gratis, pero ojo, tampoco es que yo, que tengo un poquito de ingreso, tengo que subsidiar a todos los que tienen menos ingresos que yo, ¿ok? O sea, no es justo que la gente pague tarifas monstruosas, ¿ok? Porque otro no paga, ¿ok? Eso no es justo, pues, ¿ok? Entonces, no, yo soy enemigo de esa forma de pensar. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, bueno, se crea ese pasticho monstruoso que se llama Corpoelec, ¿ok? Y ahí se heredan todos los errores, ¿no? O sea, primero que hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Desde más o menos el gobierno de Luis Herrera, se tenía que hacer un cambio en todo el sistema de distribución eléctrica en Venezuela, ¿okay? Que no se hizo, ¿okay? Es más, se habló mucho cada vez que se hablaba de proceso de privatización, de privatizar toda la red de transmisión eléctrica y de separar los negocios, ¿okay? Porque la forma moderna de manejar el negocio eléctrico es que una empresa genera, exacto, otra empresa transmite,
y no son la misma empresa, ni son los mismos accionistas, ni son los mismos gerentes. Ni es el mismo negocio. ¿Okay? Y otra empresa comercializa, porque son 3 procesos distintos. Pues generar la electricidad es una cosa, ¿okay? Transmitirla, o sea, llevarla de la planta de donde se produce al sitio donde se comercializa, se llama transmisión, ¿okay? Y la comercialización es el servicio ya llevado al hogar o ha llevado a la empresa, ¿no? Entonces, bueno, las empresas no tienen por qué tener los 3 negocios, ¿okay? Electricidad tenía los 3 negocios, Electricidad de Caracas tenía los 3 negocios, ¿okay? Lo cual no es lo lógico, ¿okay? Ninguna empresa eficiente debe tener eso. Entonces, bueno, el Corpoelec heredó ese monstruo, ¿okay? Que tiene las 3 cosas al mismo tiempo, que eso no lo debe tener ninguna empresa, ¿okay? Y menos una empresa en manos del Estado, imagínense ustedes. Entonces eso suma muchísima ineficiencia, una detrás de otra, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse allí? Miren, sencillo, privatícese, ¿okay? Contrario al famoso expropiese, privatícese, ¿okay? Y además de eso, con urgencia. Y además de eso, dividirlo, ¿no? Así o sea, es. Dividir el negocio, decir, mira, esta parte la vamos a privatizar primero, ¿okay? Primero privatizamos pónganle ustedes la comercialización. Y bueno, vuelvan otra vez las empresas comerciales privadas, ¿okay? Y después vamos a privatizar la generación, porque la transmisión es la más complicada, ¿okay? Es así. Entonces tú generas la transmisión. De tercero y último generas la transmisión. Y cuando privatizas la transmisión, tú ya le estás delegando, ¿okay? El problema del cableado a una empresa privada. Así es. ¿Okay? Y bueno, y ella tiene que fijar sus tarifas, ¿no? ¿Okay? ¿Cómo se hace eso en otros países? En otros países se hacen bolsas, ¿okay? Para fijar los precios, ¿okay? No es el gobierno que dice usted va a cobrar tanto, ¿no? Sino que entonces vamos a una empresa, vamos a una subasta, ¿okay? Todas las comercializadoras, que son las que les compran la electricidad a las transmisoras, ¿okay? Subastan entre ellas y deciden cuál es el precio que ellas quieren pagar, ¿okay? Por eso que eso funciona transparentemente, ¿okay? Sí. O sea, y además los no es, costos son transparentes, las utilidades son transparentes, el pago de impuestos es transparente y el gobierno tiene la oportunidad de abaratar un poco los costos simplemente si baja los impuestos. Claro, dice mira, vamos a hacer una cosa, por donde tú pasas no pagas impuestos municipales. Exactamente. ¿Okay? Y los municipios, bueno, a los se sectores resolverán. vulnerables el gobierno podría eventualmente darles un subsidio monetarizado directo, porque no puedes subsidiar la electricidad para no meterte en lío. Bueno, hay 100.000 familias que se verían en muchos aprietos para pagar la nueva tarifa de electricidad. Bueno, yo la subsidio a ella directamente. Toma, aquí tienes tu tarjeta, es esta electricidad. Sí, para no afectar el negocio. Pero no solo dicho. para no afectar el negocio, para no ensuciar la jaula donde vives. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esto? Claro. O sea, los negocios tienen que ser transparentes y los empresarios no tienen por qué ser cortesanos del Estado. Allí no tienen nada de ellos que ir más allá de las regulaciones de las condiciones de marco del Estado de Derecho, porque si no, logramos tarifas malas, una relación tóxica entre las empresas privadas y el Estado y pésimos servicios públicos, porque allí donde entra la corrupción de la transacción, allí se castiga es al ciudadano consumidor. Bueno, fíjense, y hay una cosa que, porque ya el programa está a punto de terminar, hay una cosa que hay que recalcar mucho, ¿no? Estratégico no es, por ejemplo, la electricidad, no es el teléfono, no son los hidrocarburos, ¿okay? No son, la banca es el otro Sí. negocio. O sea, nada de eso es estratégico, ¿okay? Estratégico bueno, de hecho, profesor, perdón que lo interrumpa, es tan así que nosotros somos un país que vive sin moneda, sin banca, sin electricidad, sin energía, sin teléfono, y aquí estamos, ¿ok? El gobierno, digamos, se lo ha devorado todo, el país no es mejor, no tiene mejor reputación y sus ciudadanos no viven más felices. Entonces es mentira. El sistema de mercado lo que te garantiza es bienestar y no hay más estratégico, nada más estratégico que el bienestar de la gente. Eso es lo que iba a decir yo. O sea, estratégico es que la gente se sienta bien, ¿ok? Eso sí es estratégico. Además, eso es lo que garantiza que yo el día de las elecciones salga de mi casa con ganas de votar por alguien, ¿okay? ¿Qué han conseguido con todo este lío? ¿Okay? Que yo no tenga ganas de ir a votar por nadie, ¿okay?
Y de hecho lo digo, no tengo ganas de votar por nadie, porque yo creo que ninguno puede solucionar esto, porque en la mente de todos ellos, ¿okay?, está la misma estupidez. O sea, cuando uno oye a Enrique Capriles Radonqui decir, no, que es que el petróleo no se puede privatizar porque eso es de la nación. Bueno, mire, amigo, usted es un ridículo, eso es lo que hay que decirle. O sea, usted no sabe, bueno, no sé si sabe, de verdad, ni siquiera quién es usted cada vez que se levanta en la mañana. O sea, eso no tiene sentido, ¿ok? Así. O sea, el petróleo no es de la nación. El petróleo es un producto que hay que sacarlo y venderlo. El gobierno tiene que cobrar impuestos por eso, no 60%, tal vez 34% como cobran los países serios, ¿ok? Y nosotros disfrutar de tener una empresa que funciona, que da trabajo y que además de que da trabajo, crea trabajos adicionales, crea todo un sector de producción adicional, ¿ok? Porque nos llena de un beneficio monstruoso cada vez que ellos ganan plata. Bueno, pero es que esa fue la otra decisión, que la vamos a ver después. El régimen monta una estructura impositiva al sector petrolero que, como vimos, acabó con la industria petrolera. Sí. Acabó. Porque finalmente ustedes son los ricos, ustedes son las cuatro hermanas, todo ese pendejo discurso marxistoso de manual que conspiparanoico, si las cuatro hermanas petroleras dominando el mundo, etcétera, las 7 hermanas, y sucede que al final les montó una estructura de impositiva y un ambiente administrativo y gerencial tan malo que se fueron. ¿Qué quedó? Bueno, fíjate, eso que estás comentando es ¿cómo se llama? Es sensacional. Fíjense ustedes, cuando yo era chamo, ¿okay?, lo primero que me decían a mí en primaria era, Venezuela lo tiene que producir todo, ¿okay? Venezuela tendría que tener petroquímica, porque Venezuela tiene petróleo, la materia prima está ahí, deberíamos ser petroquímicos. ¿Saben qué país desarrolló la petroquímica? Colombia. Y Colombia no tenía petróleo y desarrolló la petroquímica. ¿Cómo desarrolló? Bueno, se están quedando con monómeros. Así es. Esa es la noticia del día, ¿okay? O sea, ¿cómo desarrollaron eso? Miren, señores, tan sencillo como esto. El gobierno colombiano le dijo a las empresas transnacionales de producción de petroquímicos, vénganse para acá, ¿okay? Yo, en los 10 primeros años, si ustedes le dan trabajo a colombianos, no les voy a cobrar impuestos. ¿Okay? Y bueno, esas empresas petroquímicas que se peleaban por tener un pedacito ahí en el tablazo o un pedacito en José, ¿okay?, decidieron no, ¿para qué voy a seguir yo allá? Me voy para Colombia, ¿okay? En Colombia no me cobran 60% de impuestos, me cobran 0 si contrato puros ingenieros colombianos. Bueno, contrato ingenieros colombianos, ¿cuál es el problema? ¿Okay? ¿Ustedes creen que las transnacionales son tontas? ¿Okay? Las transnacionales no son tontas, ¿okay? Tontos somos nosotros que creemos que le podemos sacar. Las transnacionales compiten, tendrán más éxito si presentan un balance mejor, y si aquí tengo más oportunidad, tengo más oportunidad. Claro. Ojo, y que son robustas, porque las transnacionales del petróleo sacan petróleo hasta en países en guerra africanos, pues. En este caso es el petroquímica, ¿no? Que esta mañana me preguntaba un amigo mío, Alex Chafuen, con quien hablé esta mañana por teléfono, de Acton Institute. Bueno, pero ya tienen a Chevron. Bueno, él me lo estaba diciendo, como que las sanciones no están operando. Bueno, mira, Chevron llegó y se está llevando los reales que le deben. Claro. Ok, pero aquí seguimos nosotros absolutamente al margen de cualquier proceso racional, sostenible de creación de riqueza. Bueno, ahora nos estamos enterando de que Chevron se lo lleva todo. Okay, Chevron no paga ni siquiera impuestos. ¿Por qué? Porque se está cobrando su deuda. Claro. Okay. Y además, la desconfianza es tal con el régimen que, por supuesto, aquí estoy mientras ellos quieran. Puede durar mañana, bueno, lo que me lleve hasta mañana. Puede durar un mes, lo que me lleve en un mes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no hay Estado de Derecho, si no hay condiciones de marco, si no hay respeto por el sistema de mercado, si el Estado sigue siendo intervencionista, si no se desmonta la arbitrariedad, bueno, aquí el negocio es como la mina que está en medio de un territorio hostil. Ok, tú sacas lo que puedes y te vas corriendo porque, digamos, si no te matan. Antes de que me maten. Entonces, claro, ¿qué hemos querido demostrar hoy? Bueno, que con Chávez llegó una nueva racionalidad expoliadora
irresponsable, bajo un diagnóstico que no se compadecía con la realidad, que teniendo plata lo acabó todo. Es increíble. No, y con la creencia de que nosotros podemos sustituir a esa gerencia, ¿ok? Porque eso es facilito. Sí, la lealtad es todo. Y la otra cosa es que además Chávez llegó bajo los presupuestos de Bolívar, Libertador de América. Sí. Y entonces Chávez llegó y dijo, yo puedo financiar Nicaragua, Cuba, Bolivia, Ecuador y Argentina. Oigan esto. Chávez decidió salvar a esos países de la ruina, y les digo, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Cuba de los Castro, Nicaragua de los Ortega, Bolivia de Evo Morales, Ecuador de Rafael Correa, Argentina de los Kirchner, Uruguay del Frente Amplio y de Pepe Mujica, y además todas las islas del Caribe para ganar esa mayoría en la OEA. Todo eso fue financiado. Entonces a mí me dicen, por ejemplo, oye, La Paz sí ha progresado, La Paz Bolivia, claro que ha progresado con la plata venezolana, Claro. ¿ok? Más o menos bien invertida progresa. Entonces lo que les quiero decir, nosotros somos un pequeño país, deberíamos dejar fuera las ínfulas de país rico y país potencia. De ser país supuestamente potencia nos arruinamos, y como pasa con todo arruinado, por aquí no pasan ni las moscas, y los que pasan pretenden llevarse todavía algo de los despojos que Claro. quedan. Esa es la verdad. Y por lo tanto, yo lo que creo es que por ahora, porque no hemos terminado este cuento, la gran moraleja es digamos que qué mal nos va con estos populismos grandilocuentes, y qué mal procesamiento hemos hecho de nuestra propia gesta libertaria. Sí, bueno, siempre hay que tener presente que los gobiernos no sirven para administrar empresas. O sea, los gobiernos tienen una función, ¿ok? Y esa es una cosa que los venezolanos tenemos que aprender. Tenemos que aprenderlo por las buenas o por las malas, ¿ok? O sea, los gobiernos son para dar ciertos servicios que no los puede dar el sector privado. Por ejemplo, seguridad. El sector privado no me puede dar seguridad. ¿Okay? Por ejemplo, justicia. El sector privado no me puede dar justicia. ¿Okay? Yo no sé si educación y sanidad. ¿Okay? Tengo todavía dudas de que eso sea de verdad función del gobierno. Pero bueno, como esto es un país pobre, probablemente sí. ¿Okay? Pero ojo, no gratuita. ¿Okay? Porque si hay una cosa que yo aprendí con los jesuitas es que todo el mundo tiene que pagar algo. Okay, así bueno, sea el Papa simbólico. puso a pagar a los cardenales su renta. Así sea simbólico. Así es. Okay, porque si usted no paga, okay, usted siente que es regalado. Y eso es terrible. Es así. Okay, es terrible. Claro. Porque uno, y es terrible también para la dignidad del país, para la dignidad de las personas, para las expectativas. O sea, este país se tiene que levantar. De hecho, después de 25 años de penurias y sufrimiento, este país se tiene que levantar con otra autoestima. Saber, digamos, que haber pasado por esto significa que nosotros podemos con todo y que no nos vamos. Miren, la gran prueba de fuego fue del petróleo, de la gasolina regalada a la gasolina a 0.50. Esa es la gran. Y sí. Sobrevivimos. Alerta que estamos aquí. Sobrevivimos a eso. sí, Podemos sobrevivir a todo. Pero construir un país requiere que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad. Y si es verdad, la gran incógnita es, en el intermedio, ¿cómo hacemos con tanta pobreza? Ayudarlos, efectivamente, pero ayudarlos sin corrompernos, y ayudar a la gente, no a las instituciones que prestan esos servicios, sí. Ayudar a la gente. Bueno, muchísimas gracias, profesor Laud, en este nuevo viernes de repaso histórico. No es tan fácil reducir estos 25 años, así que seguiremos allí, de repaso histórico. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Catherine Manzano en la gerencia de producción, nuestra Génesis Rodríguez en la producción, y la llave de Julio Pinto y José Gregorio González en el SAR y el MacGyver de los controles. Por eso es que esto está más o menos funcionando. el pitcher abridor y el pitcher El cerrador. pitcher que abre, pitcher que cierra. Y la catcher, después Génesis Rodríguez también. Bueno, los queremos mucho. Feliz viernes. Gracias, profesor Laud. Nos vemos el próximo lunes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv.
En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.